pedimos en esta noche que tú estés aquí. Señor, que tu presencia inunde este auditorio, Señor, que inunde el salón de niños. Mi Dios, que seas tú y solamente tú, Señor. Que tu voz sea tan audible en esta noche. Que nuestros corazones sientan tu presencia aquí y a donde vayamos. Que lo que hagamos sea guiado por tu voz y no por la nuestra. Que lo que decidamos sea guiado por tu voz y no por la nuestra. Padre, hoy decidimos escucharte. Decidimos atender a tu voz. Te pido, Espíritu Santo, que calles lo que nuestra mente está pensando. Que calles las preocupaciones. Que despiertes nuestros oídos a atender a tu voz. A atender a lo que quieres decirnos. Que no hable nuestro corazón, que no hable lo que veamos, sino que hable tu palabra, que hable tu Espíritu en nosotros. Espíritu Santo, sé tú, Espíritu Santo. Acalla las mentes, Señor. Acállalas, Señor. Que sea tu silbido, Señor. Que sea tu presencia. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú. Que hoy los corazones se vayan llenos de ti, Señor, y entendidos que no hay nada más hermoso que escuchar tu voz y sentir tu presencia. Que hagamos a un lado nuestra carne y que podamos atender a las indicaciones que tú das, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias por su muerte. Gracias por la redención. Gracias, Señor, por aceptarme como tu Hijo. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios, un fuerte aplauso a Dios, porque sin Él tú y yo no estaríamos aquí, no conoceríamos de lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Ok, yo quiero hablarte el día de hoy un poco antes de que comience con la prédica. Quiero decirte que esta ha sido una de las prédicas que más me ha quebrantado, que más el Señor ha hecho sacar lágrimas de no sé de dónde, pero puedo entender por qué y quiero compartírtelo. Siempre los apóstoles, los pastores, los mentores, antes de predicarte algo es porque Dios nos lo habló y Dios nos lo hace sentir en carne propia. Y yo quiero decirte que hoy la enseñanza se llama La Voz. Y normalmente tú y yo esperamos escuchar una voz de Dios tan clara, tan precisa, tan fuerte, que no exista nada más que su voz. Pero muchas veces esperamos escuchar la voz de Dios de esta manera. ¿Me puede ayudar, por favor, media? Gracias, media. Muchas veces tú y yo estamos esperando que así se escuche la voz de Dios con un fondo y cantando y todos en un gran coro, y que la voz de Dios te diga, ya Él es Él, ¿no? Y tú dices, ay, Dios me va a hablar a través de ángeles y va a descender humo y rayos y fuego y me va a hablar. Pero la voz de Dios es realmente misteriosa. Y yo quiero empezar con una parte. ¿Qué es la voz? ¿Qué es la voz? Fíjate, yo me puse a investigar y dice que la voz es un sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Me acordé tanto de Héctor con esta prédica porque dije, Héctor es el mediador de nuestra voz. Él decide a quién va a ponerle más el micrófono más fuerte o a quién no, ¿verdad? Pero la voz es aquellas cuerdas que tú y yo tenemos para crear un sonido, emitir un sonido, ya sea un canto, ya sea un gallo, ya sea un górgoro, ya sea un grito, ya sea lo que sea. Nosotros tenemos unas cuerdas vocales que producen voz. Dile al que está a tu lado, cuerdas vocales que producen voz. La voz humana consiste en un sonido rígido emitido por un ser humano. O sea que los animales no tienen voz humana, ¿ok? La voz humana solamente es emitida por el ser humano. Las cuerdas vocales solamente están en el ser humano. Dile al que está a tu lado, solo en el ser humano.
Así que si tú creías que tu perro iba a hablar, que tu gato iba a hablar, nunca lo va a hacer, porque solamente es diseñado para el humano. Amén. Ahora, ¿cuál es la importancia de la voz? ¿Y te ha pasado alguna vez que quieres hablar y que no puedes porque sientes que algo aquí se te atora? ¿Sabes que me ha tocado ver que incluso hay personas que como que jalan el aire porque quieren hablar, porque quieren emitir un sonido, pero a raíz de lo que tenemos no podemos expresar? Y me puse a investigar un poco y dice que las personas, y que todos sabemos que no tienen voz, ¿cómo se llaman? Mudos. Pero la mayoría, no siempre, la mayoría también son sordos. Y dice que una de las características de estas personas normalmente tienen mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no son capaces de expresar emociones a través de la voz. Son personas que constantemente necesitan estar trabajando con el psicólogo porque se sienten que nadie los escucha, porque sienten que nadie entiende su dolor, porque sienten que nadie va nunca a comprender lo que quieren decir. Y son personas que están constantemente afligidas o preocupadas porque no pueden expresarse. Pero gracias a Dios existe el lenguaje de señas. ¿Alguien de aquí sabe el lenguaje de señas? ¿No? Tenemos que dar la comisión de aprender lenguaje de señas, porque estas personas normalmente se sienten sin entendimiento de las personas que están enfrente. Normalmente se expresan solamente con las personas que entienden su lenguaje. Y ellos cuando hablan en señas, tú te das cuenta y expresan mucho, ¿no? Con la cara hacen gestos y las manos y mueven porque es la manera en la que ellos pueden decir: estoy así, siento esto, no me gusta, lo amo, no lo quiero, quiero morir. ¿Te has pensado alguna vez qué pasaría si tú no hablaras? Digo, las mujeres las tenemos un poquito más difícil, porque llega el esposo a la casa y quieres contarle todo. ¿Te has imaginado, mujer, un día no poder decirle a tus hijos te amo? Un día no poderles decir qué bueno que estás aquí. Ustedes varones, un día de a lo mejor no reclamarle al del micro. Yo sé que les pasa, ¿no? Que a veces dicen, hoy tengo que quedarme callado. Pero qué sorprendente y qué necesaria es la voz en nuestra vida. La voz humana es necesaria para comunicar, para expresar y para hacerse manifiesto. Es necesaria la voz en nosotros. Sin voz, las expresiones de nuestros sentimientos serían escasas y llevarían a enfermedades de la mente. También la audición es necesaria para nuestro diario vivir. Yo sé que los adolescentes no les pasa, pero son los que más sufren de la audición, porque les hablan las mamás y no escuchan. Les hablan los papás y no escuchan. O sea, no sé qué pasa. Pero mamá, papá, ¿te imaginas un día que tú no puedas escuchar? ¿Alguien se le ha tapado alguna vez el oído? Se siente horrible. O sea, te mareas, tienes náuseas, te duele la cabeza, te vibra el ojo. Hay muchas afectaciones si el audio no está funcionando. Simplemente aquí en la iglesia, cuando el audio no está funcionando bien, ahí te encargo que vienen a reclamarnos. Es necesaria la audición y es de importancia en nosotros. Dile al que está a tu lado, ¿me escuchas? La audición es uno de los 5 sentidos del ser humano que permite percibir los sonidos del entorno. La audición es fundamental para tener un desarrollo adecuado. Se caracteriza por estar funcionando todo el día e incluso durante en la noche cuando descansamos. La audición es necesaria al dormir. Tú dices, no, Paz, pero yo estoy dormido y ya no veo nada, no siento nada, no oigo nada. Hay algunas mujeres que tenemos el sueño bien pesado y el esposo se está muriendo y sí no oímos nada. O el esposo igual. Pero aun cuando estamos tú y yo dormidos, necesitamos el oído. Qué sorprendente y qué maravilloso es Dios, que nos permite que nuestros sentidos estén atentos todo el día. Todo el día. Pero la voz y la audición es necesario para expresar, para decir, para hablar, para señalar, para
para expresar corporalmente lo que queremos decir. Hay gente que no es necesario que exprese, con el simple hecho de verlo ya sabes lo que está pensando. ¿Te ha pasado? Tú dices, no, este está pensando, no, este está hablando mal de mí, no, a este le caigo súper bien. O hay veces que la gente ni la conoces, pero con el simple hecho de cómo te saluda, ¿no? Cómo te da la mano, cómo te sonríe, tú dices, esta es buena persona. Necesitamos el oído y el habla para poder expresar lo que somos. Entonces, si la voz es necesaria durante el día y la noche, ¿qué hacemos tú y yo con esa voz? ¿Qué hacemos tú y yo con la expresión que tenemos en nuestras manos? Quiero que tú y yo nos imaginemos la voz de Dios en nuestra vida. Qué importante. Si nuestra voz es importante, si nuestra audición es importante, quiero que tú imagines qué importante es la voz de Dios en tu vida y en la vida de la que está a tu lado. Qué importante es la voz. Es necesaria la voz de Dios en nuestras vidas. Hay personas que no pueden hablar y sabemos que son consideradas mudas. Ambos andamos caminando, tú y yo, con la guía de parte de Dios a través de su voz. ¿En dónde Dios nos habla normalmente? En la palabra de Dios, en la oración, en una adoración, en sueños. A través de las personas Dios nos habla. Pero ¿qué pasaría si tú y yo no tuviéramos esa voz? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú y yo no tuviéramos la voz y el oído para poderle hablar y escuchar lo que nos quiera decir? Estoy segura que muchos no estaríamos aquí. Estoy segura que muchos de los que estamos aquí no estaríamos sanando muchas cosas de nuestra vida, porque la voz de Dios te dice qué es lo que tienes que hacer constantemente. Va a haber cosas que te van a gustar y otras no tanto, pero sin voz es imposible adorar. Es imposible adorar. Imaginemos una vida sin adoración. ¿Qué sería el cristiano sin adorar a Dios? ¿Qué sería el cristiano sin expresar o escuchar lo que Dios quiere hablar? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué testimonio dejaríamos? ¿Dónde estaría el lugar santísimo si no pudiéramos escuchar la voz de Dios? ¿Qué sería de Moisés? ¿Qué sería de Elías? ¿Qué sería de Esther si no hubieran escuchado la voz de Dios? ¿Qué sería de esas personas si tú y yo no atendiéramos la voz de Dios? Es necesaria la voz para despertar el espíritu. Me encanta cuando Samuel, dice que estaba dormidito Samuel, y llegó una voz y le dijo, Samuel. Se despertó y dijo, ay, ¿quién me habla, no? Ahí va, y le dice, profeta, me hablaron. Yo no te hablé. Se vuelve a ir a dormir y, Samuel. Qué importante es la voz. A través de la voz podemos tener lo que tú y yo hoy tenemos. A través de la voz que una persona decidió escuchar, es que tú y yo conocemos al Rey de Reyes, al Señor de Señor y a Jesús en nuestro corazón. La voz es necesaria porque es nuestro alimento. No es que estemos comiendo palabras todo el tiempo. No es que agarres la Biblia y la hagas taquito y te la comas. Es necesaria la voz de Dios a través de la palabra, porque a través de la palabra de Dios tú y yo podemos recibir dirección. Dirección. Me sorprende porque la palabra, si tú la leíste hace un año y la lees este año, te habla completamente diferente. O lees un versículo y tú dices, este versículo estaba en mi Biblia, este no lo había leído el año pasado, pero ahí estaba, ahí estuvo siempre y ahí va a estar. Porque la palabra de Dios es el alimento de nosotros todos los días. ¿Qué sería de nuestra vida si tú y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios? Esta es su voz. ¿Qué sería de nuestra vida? La voz de Dios es nuestro sustento. Es el que te dice, sí puedes, vamos, dale. Yo sé que estás cansado. Yo sé que estás cansada. Yo sé que crees que no se va a lograr, pero aquí estoy yo. Es el sustento
para seguir y permanecer. Es para seguir y permanecer. Y que cuando ya no quieras, la palabra de Dios, la voz de Dios es el sustento para que continúes en el lugar en donde tú estás. Amén. La voz de Dios es la guía, es la que direcciona nuestro destino. Yo sé que muchos de los que estamos aquí decidimos casarnos con una persona. Probablemente fue el Dios el que te dijo, ella es, él es. Probablemente no. Probablemente tomaste la decisión de un trabajo porque escuchaste la voz de Dios. Probablemente no lo tomaste porque no escuchaste la voz de Dios. Puede haber de dos formas, pero la voz de Dios siempre te va a guiar y te va a direccionar hacia ese camino que Él quiere para ti. Amén. Fíjate, yo quiero que vayamos a Salmos 29 del 3 al 9. Dice: voz del Señor. Yo lo traigo en una versión NBLA. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. ¿Cómo es la voz del Señor? Poderosa y majestuosa. Te voy a poner un audio con video y quiero que entendamos. Porque a veces decimos, es poderosa. Tú te vas a imaginar grande y fuerte. No, no, no. La voz de Dios es poderosa, que lo asemeja muchas veces a las cosas de la naturaleza. ¿Me ayuda en media, por favor? De Dios a veces es semejante y la asemejan mucho en la Biblia con un trueno. ¿Has escuchado un trueno? A veces que hasta cuando lo escuchas y de repente viene el rayo McQueen, tú dices, ¿qué onda, no? Y te espanta y la voz de Dios llega en cualquier momento, en un de repente. La voz de Dios tiene poder, dice que estremece hasta las coyunturas. Mira, yo en la mañana estaba orando y está mi familia de testigos. Yo estaba escribiendo la prédica, yo estaba llorando el mar de lágrimas porque decía, Señor, ¿qué les voy a hablar? Señor, ¿de qué quieres hablarle a tu iglesia? Señor, háblame. Y ahí estaba yo de cabezona diciendo, háblame. Y viene este versículo a mi mente y dice, la voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz de autoridad de Dios proclama el dominio sobre las aguas. La voz de Dios es tan fuerte que tiene control y dominio sobre el mar. Imagínate qué tamaño es el mar. ¿Te ha tocado ver en noticias que hay huracanes? ¿Te ha tocado ver cómo destruye, cómo se escucha en películas? Dice que la voz de Dios controla el mar. ¡Wow! Qué sorprendente es Dios, que puede controlar. Dice que asemeja su voz al río, al movimiento de las aguas. Podemos ver la voz de Dios. La fuerza y la autoridad de la voz de Dios también están conectadas a su palabra. Hay palabras en la Biblia, versículos que está todo un libro escrito, pero en el devocional cuando tú lo lees hay un de repente, hay un versículo, hay algo clave que llega a tu corazón. Y Isaías está tremendo que dice, yo soy tu Señor. Es ese poder donde Dios señala en su palabra. La voz de Dios no está callada, eso tienes que entenderlo. La voz de Dios no está callada, constantemente está hablando a nuestra vida. Aunque no veamos que se cumplan las promesas, aunque no veamos que algo esté pasando, la voz de Dios está hablando.
El problema es que tú y yo a veces nuestro oído está ocupado con todo lo que vemos, con todo lo que sentimos y con todo lo que pensamos. Sophie lo hablaba hace un miércoles. La voz es tan fuerte, pero a veces tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones es más fuerte que la voz de Dios. Imagínate de qué tamaño tienen que ser tus pensamientos para callar esa voz majestuosa y poderosa. Después dice, podemos ver la voz de Dios en los eventos de nuestras vidas, en las cosas naturales de su creación, cuando llueve, cuando hay desastre, cuando hay un milagro. La voz de Dios la podemos escuchar en todo tiempo y en todo momento. David veía la voz de Dios a través de un trueno. ¿En dónde dice, pastora? En Salmos 29. Job también lo describe como un trueno. Me sorprende este versículo, Job 74, del 4 al 5. Dice: truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Estaba leyendo y dice que cuando David asemejaba la voz de Dios a un trueno, hablaba de 10 millones kilobytes, que eran 20 unidades, que como una bomba nuclear. Cuando una bomba nuclear explota, de ese tamaño dimensionaba David la voz de Dios. Y no se asemeja, pero dice que la voz de Dios para ellos era como un trueno. Y Dios le pregunta a Job, bien hermoso nuestro Señor, en Job 49: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Dios ahí tocó mi corazón. Ahí tocó a mi corazón. Y me dijo, ¿qué hay más fuerte que mi voz? La tuya. A veces creemos que nuestra voz es más fuerte que la de Dios, porque estamos agobiados, porque estamos preocupados, porque estamos emocionados. Creemos que la voz, nuestra voz, es más fuerte y puede más que la de Dios. Pero me encanta Dios porque dice que su voz es misericordiosa. Luego dice, Jehová sobre las muchas aguas. Por lo general, en el antiguo pueblo de Israel no había marineros, no había embarcaciones, porque le tenían mucho miedo al mar. Ellos le temían al mar, no era como que fueran y se metieran a las aguas, porque ellos sabían que eran peligrosas y presagiosas. Sin embargo, David sabía del potencial de la voz de Dios y lo comparaba con un estruendo sobre las aguas. La voz del Señor sobre su creación. Seguimos en Job, por favor, que diga en Salmos: la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. ¿Has visto alguna vez un cedro, aunque sea por Google? Es impresionante. Y dice que la sola voz de Dios hace que estos cedros se levanten. Con el simple sonido hace que los cedros se levanten. Imagínate qué fuerza. Imagínate qué fuerza para que este árbol de semejante peso, con semejantes años, pueda levantarse con solamente escuchar la voz de Dios. Y como becerro hace saltar al Líbano, y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. La voz de Jehová que quebranta los cedros es una voz tan fuerte, tan poderosa, tan estremecedora, que hace que la madera entienda para qué es hecha. La voz de Dios está hablando a tu oído y constantemente te está diciendo para qué fuiste hecho, para qué fuiste planeado,
Y muchas veces nos desviamos por lo que vemos, por lo que vivimos, por lo que sentimos. Y hablamos y oímos conforme a lo que estamos percibiendo. No, es que yo creo que Dios ya no existe. Yo creo que Dios ya no habla. Yo creo que Dios ya no va a hacer. Yo creo que Dios ya no usa a esa persona. Yo creo que Dios ya no me va a usar. Yo creo que Dios ya nunca me va a escuchar. Pero es necesario que Dios hable y sacude para que tú puedas encontrar el propósito en tu vida. Dice, y me encanta esta parte: en su templo todos proclaman su gloria. David pensaba en cómo los truenos y los relámpagos atraían la atención y daban una sensación de asombro. David decía, si escuchan el trueno, si ven los relámpagos, la gente se va a asombrar, va a ver. Y lo vimos con Moisés. Cuando bajaba la presencia de Dios para hablar con Moisés, ¿qué era lo que se veía? Una nube. Y dentro de esa nube había truenos. Y dice que temblaba la tierra. Cuando la voz de Dios empezaba a ser escuchada en Moisés, la tierra temblaba. ¿Te ha tocado un temblor? Yo creo que muchos, ¿no? O cuando escuchas la sirena de alerta, ¿qué haces? No, o sea, dejas todo y corres. La voz de Dios alerta, habla, dice, aquí estoy. Pero dice que normalmente este salmo se leía en las escuelas judías, a los niños más judíos. ¿En qué momento se leía? Cuando había una tormenta o había alguna guerra. Dice que se les leía este salmo en medio de la tormenta. Se les leía este salmo para decirles que era momento de hablar gloria, que era momento de expresar gloria. Y en la mañana que yo estaba leyendo este versículo, me encantó porque yo le decía a Dios, Dios, es que necesitamos escuchar tu voz, necesitamos atender tu voz. Y yo no sé tú, pero al menos yo, y no es una canción, hay ocasiones en las que uno siente que Dios no habla. ¿Te ha pasado? Que oras, que ayunas, que sirves, que das todo lo que traes, que te vienes con los 5 pesos a la iglesia, que no desayunas para venirte a la iglesia, que dejas todo para el Señor, pero la voz de Dios no la escuchamos. Que haces tus devocionales y escudriñas y lees y dices, wow, esto está impactante, pero sientes que no te habla. ¿Te ha pasado? ¿O solamente a mí? Sí pasa. Y a veces entramos en procesos que la voz de Dios es callada. Y me sorprende porque yo era una de esas. Pastora, ¿cómo? ¿Tantos años en Cristo? Sí. Yo decía, Dios, ¿dónde estás? Dios, háblame. Dios, haz algo. O sea, manda señales de humo, ¿no? Mándame si quieres un grillo, por lo menos para que me hable en la noche. Y me paraba en las noches y oraba. Y veo cómo mi esposo se para en las noches y ora. Y mis hijas ven que sus papás oran y llegan al cuarto y oran. Y ahí estamos los 3 chillones. Y yo me imagino que Dios también está llorando con nosotros. Y mi corazón se derrama delante de Cristo. Y no lo escucho. No lo escucho. Y hoy Dios me habló y me dijo, aún en medio del trueno, aún en medio de la tormenta, esa tormenta, ese trueno es mi voz. Esa prueba es mi voz. Esa enfermedad es mi voz. Ese trabajo que no ha llegado es mi voz. Esa persona que te lastimó es mi voz, llamándote a ti para que vengas a mí y hables conmigo. ¿Sabes? Dice la palabra que ellos hablan y dicen que es necesario, dice, la voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice
gloria. En su templo, en esta iglesia, en tu casa, donde oras, donde haces tu devocional, donde buscas la presencia de Dios, ahí se debe de decir gloria. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación ahorita? ¿Qué es lo que duele tu corazón? ¿Qué es lo que roba tus sueños? ¿Qué es lo que no, qué es el pensar que tú tienes que te hace no querer venir a la iglesia? ¿Qué es eso que está en tu oído que no deja escuchar la voz de Dios? Y eso que no deja que escuches la voz de Dios, no te deja ni siquiera valorar la presencia de Dios en este momento. Dios me habló tan fuerte y me decía: tienes que escuchar, tienes que escuchar, tienes que en este momento decir gloria, en este momento hacer que todo sienta gloria. Vale la pena que cada creyente se pregunte si en el momento en el que están pueden decir gloria. Si en el momento en el que vives puedes decir gloria. Yo le decía a mi familia en un tiempo de oración, a veces estamos constantemente diciéndole: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, sánanos, Señor, sánanos, Señor, danos, Señor, danos, 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 ¿no? Pero llega un momento en el que nosotros tenemos que empezar a agradecer. Agradecer. El pueblo judío está acostumbrado, y nosotros no somos judíos y no queremos llegar a serlo. Somos testigos, somos hijos. Hemos sido injertados en la herencia del Señor, y por nosotros, los creyentes en Cristo, muchos de los del pueblo de Israel se convertirán a Él. ¡Qué hermoso! ¿Te imaginas? Pero muchas veces nosotros esperamos y anhelamos que el Señor responda. Y el pueblo judío tiene una costumbre, o un hábito, o una cultura, no sé cómo decirlo. Dice que cuando ellos se despiertan, lo primero que hacen es tomar su Biblia y leer un salmos. Es lo primero que hacen. Ni siquiera se lavan los dientes. O sea, imagínate. Ellos leen el salmo y oran conforme al salmo. Testifican conforme al salmo. ¿Sobre qué testificamos nosotros? ¿Cómo nos levantamos? Híjoles, hoy tengo que ir a trabajar. Y bueno, pues a ver qué sale, venga. Señor, pues que el trabajo salga bien, vamos. Que mis hijos se porten bien, vamos. Pero tenemos que aprender a testificar y a declarar la palabra de Dios, porque es ahí donde Dios nos habla. Es ahí donde Dios quiere que manifestemos su gloria. La palabra de Dios, la voz de Dios, todavía se siente como un trueno. Si no es así, y para muchos sería una buena evaluación, debería de acudir cada uno de nosotros humildemente delante de Dios y decirle: necesito escuchar tu voz. Necesito atender tu voz. Que Dios ya te ha dicho, que Dios ya te ha hablado. No esperes que venga la voz de Dios como el anuncio que te puse en un principio. No lo esperes, porque no va a llegar, no va a suceder. No va a llegar una orquesta y va a empezar a tocar y después Dios va a descender. Eso no va a pasar. Pero seguro estoy que en el proceso, que en el tiempo en el que estás orando, en el que estás buscando, en el que te estás preguntando, seguro estoy que Dios va a hablar ahí. Hace unos días estábamos intercediendo y yo quería interceder bien intenso, ¿sabes? De esas veces de las que hablamos en lenguas y yo quería liberar a mi esposo ahí, a mis hijas y hasta las cuyas, yo quería agarrarlas a liberar. Y dije: ahorita sí vamos a hacer que descienda fuego del cielo. Y cuando empezamos a orar, a lo que me llevó el Padre y a lo que me llevó el Espíritu Santo fue postrarme, poner mi cabecita en una almohadita que tengo ahí y llorar. No dije nada, solamente lloré. Y mi corazón
y escuché la voz de Dios que dice: aquí estoy, aquí estoy. No a tu forma, no a tu manera, no a tu deseo, pero aquí estoy. Porque dice en la palabra que donde hay más de 2 o 3, ahí está la presencia del Señor. Y yo sabía que la presencia del Señor estaba ahí. La palabra, su palabra, suena más que la caída de un clip. La palabra de Dios suena más que cuando se te cae un lápiz. La palabra de Dios suena más cuando se cae el hijo. Suena más. Tiembla la tierra cuando la palabra de Dios suena. Pero es necesario que tú y yo pidamos del Espíritu Santo que nos llene una vez más, para que el corazón frío, el corazón dolido, el corazón lastimado escuche la voz de Dios. ¿Cuántos de aquí anhelamos escuchar la voz de Dios? Yo decía, ese Moisés, qué envidia a Moisés, que le habló en una zarza. O sea, yo me hubiera hecho del baño. O sea, yo no sé cómo Moisés se mantuvo de pie. Yo no sé cómo Elías se atrevió a decirle: no, es que no salgo. Yo con que nada más me diga mi nombre, Anayeli, con eso tengo, con eso me basta. Pero yo veo así a Dios, y quiero terminar con esto porque quiero que tengamos un tiempo de ministración muy especial. Isaías 31. ¿Han leído su devocional? Yo veo a un Dios en Isaías que constantemente nos está diciendo: no temas, yo estoy contigo. No confíes en ese, yo estoy contigo. Yo soy tu Señor. Yo estaré ahí. Yo te protegeré. Y el pueblo de Judá, ay, Padre Santo. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, no de mí, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. El pueblo de Judá fue a buscar a Egipto para que lo ayudara a vencer a los asirios. El pueblo de Judá, de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ese pueblo que aquí nos dice, fue y buscó a Egipto, porque Egipto tenía buenos coches, porque Egipto tenía buenas armas, porque Egipto tenía un ejército. Y fue y le dijo a Egipto que lo ayudara. Fue y le dijo: por favor, necesito que me ayudes. Y es un sentido normal o sabio en que Judá fuera a pedir ayuda a Egipto. Pero en el sentido más amplio espiritual, eso es algo necio y malvado de parte de Judá. Porque Judá tenían un Dios que abrió el mar, un Dios que los hizo cruzar secos sobre el mar, un Dios que les dejó ver una columna de fuego, un Dios que los cubrió con una nube para que el enemigo no los alcanzara, un Dios que les dio la victoria para tener la tierra prometida, un Dios que nunca los dejó. Lo que Judá hizo fue un acto necio y malvado, porque fueron a buscar a otros, especialmente a Egipto, de donde Dios los había sacado, en lugar de ir a buscar al Señor, en lugar de ir y decirle: Señor, hazlo otra vez. Si tú lo hiciste una vez, lo podrás hacer otra vez. Si tú nos libraste, lo podrás hacer otra vez. Pero el pueblo de Judá dijo: no, porque tú solamente hablas. Eso fue lo que el pueblo de Judá le dijo: tú solamente me mandas a un profeta a decirme que todo va a estar bien, que tus hijos van a estar aquí, que tu matrimonio va a restaurar, que tu esposo va a estar aquí, que tu economía va a estar bien, que vas a ser sano, que todo va a estar bien.
El pueblo de Judá le dijo: tú siempre me hablas y me dices y no veo nada. Pero donde sí vieron, que fue en Egipto, ellos dijeron: ahí sí hay respuesta. Ellos sí tienen lo que yo necesito. Y yo necesito que alguien me defienda. Y no es el Señor, es Egipto. Y muchas veces así estamos. Muchas veces tu servidora, mi familia, así estamos. Creyendo más en aquel que tiene la provisión, en aquel que tiene la fuente, en aquel que tiene la salida emergente, pero no en Cristo Jesús. No en Cristo Jesús. Judá se creó un Dios mudo y sordo. Judá se creó un Dios mudo y sordo. No porque Dios lo fuera, sino porque ellos decidieron callar a Dios y que Dios no escuchara. Ellos lo decidieron. Pero Dios, tú y yo sabemos que Dios no es así. Él quiere hablarnos. Él quiere que lo escuches. Él hace lo que sea para que voltees y lo escuches. Yo me imagino un Dios tan lleno de misericordia, tan lleno de amor con el pueblo de Judá, que constantemente le hablaba a través de Isaías. Constantemente. Y se enojaba y decía: no, es que porque no hacen esto, esto va a pasar. Pero el amor, la voz misericordiosa de Dios siempre llegaba y les decía: yo estoy con ustedes. Yo soy el Señor. Lo compartí en la mañana con una mujercita. La palabra de Dios está escrita por el Espíritu Santo, por Dios. Cuando Dios dice en su propia palabra: yo soy el Señor, es una reafirmación, es una confirmación del que te está hablando, del que lo está escribiendo. No va a tardar en cumplir lo que Él dijo de tu vida. Él no va a tardar. Pero ¿qué clase de Dios tú te has formado el día de hoy? ¿Aquel que calla? ¿Aquel que no oye? ¿Aquel que está bailando y buscando a ver quién le hace caso? Dios es tan bueno que anhela que tú y yo busquemos de su presencia, clamemos por su presencia. Yo no podía en la mañana parar de llorar y mi corazón se quebrantaba y mi esposo me decía: ¿estás bien? Y mis hijas se me quedaban viendo así como que ¿qué les pasó? Ahora ¿qué por dónde viene el golpe? Pero yo les dije: nunca Dios me había quebrantado tanto por hablarme y decirme: aún en este lapso que tú sientes que no hablo, estoy hablando. Porque cuando Dios habla, las cosas se hacen. Y si Dios ya dio una promesa para tu vida, y si está callado, no quiere decir que no esté haciendo algo. Él está obrando y actuando. Pero entonces, ¿por qué tengo tantas complicaciones, tantas dificultades? ¿Por qué no sale lo que tanto planeo, lo que tanto deseo? Porque Dios está hablando en este presente y en el futuro. Dice Isaías, no recuerdo si en el versículo de ayer o en el de hoy, dice: Dios es el mismo atrás y Dios está en el presente. Si no ves que algo está pasando aquí, si no ves que Dios está hablando en este momento, es porque Él está hablando en tu futuro. Él está encargándose de tu futuro, porque tu presente ya lo sabe, pero tu futuro lo está formando, le está hablando. Conforme a tu decisión el día de hoy, es que tu futuro va a ser formado. Y yo quiero invitarte. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es o cuál es la voz que quieres oír? ¿En qué está enfocado tu sentido del oír? ¿En qué está enfocado lo que tú hablas que no te deja oír esa voz que es como un trueno? ¿En qué está sumergido tu corazón? ¿Qué es lo que no te deja escuchar esa voz?
¿Hacia dónde has guiado tus sentidos? Cosas tan sencillas, pero que corremos el peligro de desviarlas. No sé tú, pero al menos yo, Anayeli Aguilar, yo quiero escuchar su voz. Yo quiero decir gloria en el proceso, en la prueba. Yo quiero decir hoy gloria. Yo quiero clamar su nombre hoy. Tal vez Dios te va a hablar fuerte, tal vez Dios no va a hablar y se va a escuchar como una tenue melodía o un silencio, pero de que Dios está hablando, está hablando. Y Él quiere que tu oído esté despierto, que tu oído esté atento. Recuerdo cuando era yo pequeña de edad, yo siempre soñaba, cuando mis papás se separaron, yo siempre soñaba un camino y una silla grande de madera. Y en esa silla siempre se sentaba una persona vestida de blanco. Pero yo sé que a lo mejor a ti te ha pasado, o a lo mejor yo soy la única que me chiflo, que cuando yo me acercaba, esa persona en silla, sentado, se alejaba. Y que cuando yo me alejaba, esa silla con esa persona se acercaba. Y a mí me daba una desesperación porque decía, ¿por qué se va? O sea, yo quiero acercarme y esa persona se va. Y si yo me alejo, esa persona se acerca. ¿Por qué lo hace? Y una vez yo preguntándole al Señor que si Él era esa persona, Él me dijo, mientras tú no me necesites, yo te voy a buscar. Mientras tú no me necesites, yo te voy a buscar. Y todos en esta vida, desde que nacemos hasta que morimos, necesitamos de Dios. Todos. No hay ni los bebés se pueden librar de buscar y de necesitar a Dios. Así que yo quiero invitarte. No es imposición. Yo quiero invitarte a que juntos busquemos esa voz de Dios. Que hoy se sienta. Que no seamos como el pueblo de Israel que le dijo a Moisés, no, mejor ve tú. Habla tú con él. Tú. Nosotros no. Eso es mucha gloria, eso es mucho requisito, eso es mucho que yo no tengo y que no puedo dar. Hoy yo quiero que tú y yo, en un solo ser, en un solo espíritu, hagamos que aquí se escuche gloria y la voz de Dios hable a cada uno de nosotros. Amén. ¿Me acompaña en la alabanza, por favor?